Bienvenidos a un nuevo Plató del Negocio Exterior de España, un espacio donde abordamos temas vinculados a la internacionalización de la empresa española, donde conocemos cuáles son los sectores de oportunidad, en qué mercados se encuentran estas oportunidades y también aspectos vinculados a las normativas, regulaciones y en este caso específico a tratados comerciales que buscan generar mayor competitividad a la empresa española en el mundo. Porque hoy vamos a hablar de los nuevos tratados de la Unión Europea, en el caso específico de Japón, México y Canadá. Y para ello nos acompañan voces especialistas, expertas en estos temas, como es Jochen Müller, que es director adjunto de la Comisión Europea en España, Alfredo Bonet, que es director de Internacional de la Cámara de Comercio de España, y Carol Tonelo, que es directora comercial y de aplicaciones de Hyperbaric, una empresa española que tiene presencia en más de 40 mercados y entre ellos estos que hoy nos ocupan. Para hablar específicamente también de lo que es son esas iniciativas que tiene la Comisión Europea para contribuir a la expansión internacional de la empresa española, pues vamos a consultar precisamente a Jochen Müller sobre qué beneficios, qué respaldo se le ofrece a la empresa española que quiere apostar por otros mercados desde la Comisión. Desde la Comisión Europea, muchas gracias, hacemos tres tipos de actividades. En primer lugar, hacemos, tanto como las cámaras o también gobiernos nacionales y regionales, misiones a mercados terceros. Nos llevamos 80, 100 empresas grandes y pequeñas de todos los países de la Unión Europea en diferentes sectores para descubrir nuevos mercados. Por ejemplo, en noviembre del año pasado nos fuimos a Canadá, a raíz del nuevo acuerdo con Canadá, el CETA, el llamado CETA, que entró en vigor el 21 de septiembre de 2017. La segunda vía son los típicos fondos europeos, tanto a través de instrumentos como COSME, que es específico para pymes, pero también instrumentos ahora más de financiación, donde damos créditos o garantías bancarias con actores financieros y también fondos específicos para la investigación y el desarrollo, la innovación, como puede ser el instrumento PYME, que es muy conocido y muy exitoso en España, donde prácticamente en dos fases damos apoyo 50.000 hasta 50.000 euros para un business plan, para una idea, y luego en una segunda fase hasta 2 millones de euros para llevar un producto, una idea al mercado, ¿no? Hacer el prototipo y implementarlo y comercializarlo. Y la tercera vía son justamente los tratados de comercio que negociamos desde hace muchos años y donde los últimos que hemos acordado eran hace 5 años con Corea del Sur, ahora con CETA con Canadá, con México hace muy poco, con Japón también. También estamos modernizando un acuerdo con Chile, hemos hecho uno con Singapur, estamos en negociaciones con Mercosur también, con los 4 países de Latinoamérica y muchos otros. Por ejemplo, este año iniciamos con Australia y Nueva Zelanda. Bien, justamente vamos a dar unos detalles y aspectos más específicos, vamos a ahondar en ellos sobre varios de los países que has mencionado. Y vamos a comenzar con Japón. Con Japón se ha firmado un acuerdo que es ambicioso, que busca además favorecer evidentemente la relación comercial, eliminando obstáculos que hasta ahora eran un hándicap para la relación comercial entre empresas de ambos países. Y por supuesto quisiera comenzar por allí. ¿Cuáles son los principales beneficios de este acuerdo para las empresas españolas? En primer lugar, destacar que allí se trata de 2 de los 3 principales bloques económicos mundiales. Es un acuerdo el más amplio y económicamente más importante que hemos acordado nunca con Japón. Y ahí hablamos, digamos, de 3 partes también. En primer lugar, lo clásico, un acuerdo comercial intenta quitar los aranceles. Y en el caso del acuerdo con Japón, estimamos que las empresas europeas pueden ahorrarse al año solo en aranceles 1.000 millones de euros en el futuro con Japón, por la bajada de aranceles, por ejemplo, en quesos de 30%, vino son hasta en 15%, carne y porcina, ahí bajamos de 40% a aproximadamente 9%, y en muchos otros productos. Eso es lo más clásico, aranceles. Luego tenemos los obstáculos no arancelarios.
Y esos son incluso igual más importantes hoy. Ahí hablamos de trabas administrativas, de obstáculos como certificaciones técnicas, doble inspecciones que se hacen. Para dar un ejemplo, una empresa del textil que ya ha demostrado que su ropa no es inflamable, pues muchas veces cuando no tienes un acuerdo comercial tienes que demostrar lo mismo en diferentes circunstancias del laboratorio en Japón otra vez. Y eso es un coste grande, adicional. Y hay que decir que eso no es un coste tan importante para Adidas o Zara, las grandes empresas, es en proporción mucho más para la pyme. Porque una empresa Selmark, una lencería de Galicia con la que hablé hace 2 meses, pues ellos tienen un volumen de venta en Japón muy pequeño, y quemar cada producto 2 veces en los mercados, pues es un coste importante. Entonces ahí hablamos de cooperación regulatoria y quitar esas barreras no arancelarias. Y el tercer punto es un poco de reciprocidad en el tratamiento, y ahí hablamos muchas veces de licitaciones públicas. Europa, la Unión Europea y todos los países, ahí las licitaciones públicas están abiertas a todo el mundo. Tenemos empresas de todo el mundo que participan en nuestras licitaciones públicas porque pensamos que así conseguimos el mejor precio para el consumidor, es decir, las arcas públicas. Mejor precio, mejor calidad. En otros mercados no es el caso. Japón, Canadá, Estados Unidos son mercados cerrados, otros países también. Y con Japón, por ejemplo, hemos conseguido que a nivel nacional y a nivel de las 40 mayores ciudades, en el futuro las licitaciones públicas, las empresas europeas van a ser tratadas como las empresas japonesas. Y eso tiene una importancia tremenda con el mercado de licitaciones públicas en Japón, que es de varios miles de millones de euros anuales. Ahora, este es un acuerdo que tiene pendiente ser firmado y ratificado y que se espera entre en vigor plenamente el próximo año, ¿no? Sí, estimamos, ahora tenemos un acuerdo político, hay que traducirlo, somos complicados, tenemos 23 lenguas en Europa, y luego es el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, es decir, los Estados miembros que tienen que aprobarlo, también por supuesto la parte japonesa, y eso durará aproximadamente 1 año. Entonces, a principio del 2019, primavera, tendremos en vigor este nuevo acuerdo. Desde la experiencia de la Cámara de Comercio que conoce la actividad y muy bien de la empresa española que se internacionaliza, ¿cómo veis los beneficios que pueda representar para todas las empresas que bien ya tienen presencia en el mercado nipón o que aspiran a tener presencia allí? A nosotros lo que nos corresponde desde las cámaras es también hacer que las empresas españolas sean capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la política comercial. En este caso concreto del acuerdo con Japón, un acuerdo comercial, como decía Jochen, lo que hace es eliminar barreras. Y eliminar barreras quiere decir que es más fácil exportar bienes, servicios y capitales, ¿no?, a ese mercado. A nosotros lo que nos corresponde entonces es, sobre todo, que las empresas españolas, y especialmente las pymes, porque las grandes empresas generalmente están mejor informadas que las pequeñas por los propios recursos de que disponen, pero que las empresas pequeñas se den cuenta de que hay estas nuevas oportunidades. Hay muchas pymes que a lo mejor alguna vez han intentado exportar a Japón hace 5 años, han llegado allí, han visto que aquello era muy complicado y han dicho, mira, yo me olvido ya de este país y no vuelvo. Esa empresa tiene que saber que ahora a lo mejor debería volver y probar otra vez. Entonces, el mercado japonés ha sido siempre un mercado complicado y además la percepción de las empresas es que lo es decir, respondía a una realidad. Es un mercado difícil de acceder, con una cultura diferente, unos gustos diferentes, y el hecho de que se vayan eliminando barreras lo que te hace es que el acceso a ese mercado sea cada vez más fácil. Por tanto, yo creo que un país que tiene un mercado tan atractivo, un mercado que es una de las economías mayores del mundo, con un muy elevado poder adquisitivo, donde todos los productos de calidad se pueden vender y los servicios de calidad se pueden vender, a veces la traba que dificultaba esas transacciones comerciales o de inversión eran precisamente las trabas regulatorias o las aranceles o las barreras no arancelarias. El hecho de que eso desaparezca abre enormes oportunidades a las empresas y a nosotros como cámaras, como digo, lo que nos interesa es sobre todo ayudar a difundir las nuevas oportunidades. Es verdad que entrará en vigor dentro de 1 año y que falta mucho tiempo, pero hay que empezar a predicar ya para que las empresas lo vayan incorporando dentro de sus planes de internacionalización, que tienen que tener medio y largo plazo, pero que en el radar de los procesos de internacionalización de las pymes aparezca Japón como un mercado que ya no es
tan complicado como podía ser y que es muy atractivo y muy remunerador en el caso de que consigas introducirte. Te veo asintiendo, Carol, constantemente, y esto es porque entiendo que es la experiencia que ha tenido Hyperbaric. Primero quiero que nos hables de vuestra actividad y vamos de lo general a lo específico, porque tenéis presencia en diferentes mercados y Japón es uno de ellos. Sí, sí. Entonces, Hyperbaric es una empresa que vende maquinaria de alta presión para la industria alimentaria, entonces una industria que podemos encontrar en todos los países del mundo. Es una empresa que hasta hace 2 años era pyme, entonces, por ejemplo, pues, pudimos tener un proyecto de I+D instrumento pyme, lo estamos terminando y la maquinaria que vamos a desarrollar, pues nuestra idea es instalarla en todos los países del mundo. Nuestra experiencia en Japón empezó en el 2006, cuando instalamos la primera máquina, y es verdad que para nosotros en esta época éramos una empresa de unas 50 personas con una facturación de 10-15 millones, era un poco, vamos a decir, muy exótico, otro mundo. Y nuestra experiencia fue un poco difícil al inicio por un tema de forma de hacer, de mentalidad diferente. Por ejemplo, el cliente en Japón nos dijo que quería comprar una máquina nuestra, pero a través de un distribuidor. Y nos dijo, quiero trabajar con esta empresa japonesa que va a distribuir vuestras máquinas. Y desde entonces pues, nos hemos quedado con la misma empresa y hemos vendido, ahora tenemos media docena de máquina en Japón. Bueno, es que al final del día es importante también, es indispensable también, ¿no?, tener en cuenta el tema cultural según sea el destino por el que se apueste. Pero entiendo también que es muy satisfactorio conseguir buenos resultados en mercados donde os habéis tenido que adecuar de formas específicas, ¿no? Además, en el caso de nuestra tecnología, que es el procesado por altas presiones de alimentos, que es un procesado que es alternativo al procesado térmico, entonces se hace con presión y no con calor, para dar al mercado, a los consumidores, un producto premium, más vida útil, pero manteniendo la frescura, las vitaminas. Eso lo valoran mucho en Japón. La primera máquina la vendimos para que el cliente pueda quitar los aditivos, en este caso eran productos cárnicos. Y en Japón, efectivamente, es un mercado muy exigente, pero es un mercado que paga. Entonces, que se puede pagar esta tecnología. Y para nosotros lo más sorprendente fue que los pioneros a nivel mundial de esta tecnología, a nivel industrial, fueron los japoneses. Empezaron en 1990 y fue Japón el primer país donde se comercializó una mermelada de fruta procesada por altas presiones y un zumo. Ahí no supieron desarrollar la tecnología y ahora vendemos nosotros. No tenemos competidor en Japón y creo que todas las máquinas en producción las vendimos nosotros. Así que, aunque la tecnología pues es una tecnología puntera y que la imagen que puede tener una empresa española es que los japoneses lo van a hacer mejor, pues en este caso supimos hacer nuestro camino y hoy en día pues seguimos vendiendo. Este año vendimos otra máquina para zumos en Japón. Así que... Bueno, y es que con esto que nos comenta, y os consulto a ambos, sobre todo para que las empresas tomen nota, ir a Japón también pasa por tener muy en cuenta el poder ofrecer alto valor añadido, elementos que te diferencien. Claro, yo creo que ese es el caso en todo lo que es explotación, ¿no? Ahí tienes que tener un diferencial, un valor añadido, buenos productos y buena calidad, y un servicio detrás, me imagino que es muy importante. En Japón, un servicio excepcional. Sí, son muy exigentes. Yo creo que es lo que dice ella, también lo mismo para Canadá. Allí si tienes un producto mediocre, pues van al próximo que cuesta más, porque les interesa la calidad. Y eso es importante y eso también es tan atractivo
para las empresas españolas y europeas. Y por eso también hay que estar allí. Y también, bueno, como sabemos todos, esto también que tiene como efecto para el mercado laboral, que los trabajos que ofrece Iperbaric y otras empresas que han dado el salto hacia afuera, pues ofrecen trabajos bien remunerados, es decir, que no son trabajos basura que se crean en exportación. Eso es un tema que nos parece muy importante, donde decimos este salto de exportar más y animar a las empresas medianas, pequeñas para que dan ese salto, pues es importante también para no solo para los consumidores, pero también para los empleados, porque son empresas, son puestos de trabajo que requieren más cualificación y suelen ser mucho mejor remunerados que la media. Tomando esos aspectos como referencia, Alfredo, hay algunos sectores que podrían destacarse, que tienen o representan una mayor oportunidad para el know-how español, o digamos que más bien todo va a depender de la calidad que pueda ser capaz de ofrecer la empresa más allá del sector en este mercado. A mí siempre me ha costado mucho elegir a los ganadores, ¿no? Eso de pick the winners, que dicen, es decir, estos son los sectores de futuro y estos no. Me parece que eso es un poco arriesgado y a mí no me gusta mucho. Yo creo que es verdad que hay algunos sectores en que nuestras empresas son reconocidas a nivel internacional porque ocupan posiciones de liderazgo, pues las energías renovables, las infraestructuras, algunas tecnologías, pero es que aparte de eso hay muchísimo más. Entonces, por ejemplo, pues Iperbaric, aquí tenemos un ejemplo de un sector en que no es conocido que España sea un país líder en estas tecnologías y míralos, tienen el monopolio de la exportación de sus productos en un mercado tan exigente como el japonés. Yo lo que creo es, lo que digo siempre, nuestras empresas tienen que jugar en la Champions. Nosotros no tenemos que competir con los productos de baja calidad y bajo coste del sudeste asiático. Y voy a decir China, pero China es que está elevando muchísimo su calidad y su precio y ahora ya es competidor de muchos de la oferta europea en muchos sectores y lo será cada vez más, ¿no? Pero nosotros no tenemos que posicionarnos en ese segmento bajo del mercado en la que vamos a pelearnos con los productores de bajo coste, por la sencilla razón de que nuestro coste no es bajo. Es decir, que automáticamente tenemos que decidir que nosotros tenemos que vender de aquí para arriba. Y eso quiere decir ir al mercado de alto valor añadido. Y el valor añadido, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con investigación y desarrollo, con innovación, con marca, con formación, con inversión, con nuevas tecnologías, y es ahí donde tenemos que competir. Y yo creo que cualquier empresa española que esté teniendo éxito en los mercados, el mercado de la Unión Europea, por ejemplo, que son los mercados más competitivos del mundo en estos momentos, donde compiten empresas de todos los países del mundo para intentar vender a nuestros clientes sus productos. Si tú tienes éxito aquí en el mercado de la Unión Europea y tienes un producto o servicio, no olvidemos los servicios, de alto valor añadido, podrías perfectamente tener éxito en Japón si es un producto o servicio que encaja allí. La cuestión es saber cómo introducirse, pero la competitividad que te hace a ti tener éxito en la Unión Europea te podría hacer tener éxito allí si ese producto y servicio encaja, porque como hemos dicho también, la cultura, los gustos, hay veces es diferente y hay que adaptar a veces y adecuar los productos y servicios a los distintos mercados a los que van dirigidos. Pero como, volviendo a donde empecé, no creo que tengamos que decir el sector, este sector son los de futuro, porque puede haber empresas en todos los sectores que pueden tener éxito en Japón. Lo que hay que hacer, digamos, un estudio previo como corresponde al proceso de internacionalización antes de dar el salto. Pasamos del mercado japonés al mercado mexicano. Con México se ha hecho una actualización de un acuerdo comercial que ya tenía más de 20 años y que justamente por cómo todo evoluciona, las relaciones comerciales también, y evidentemente hay que hacer que las normativas estén consonas, estén de acuerdo, sean consonas con la actividad tal como se desarrolla, y eso es lo que ha pasado con México. ¿Dónde se vio la necesidad? ¿En qué aspectos fundamentales se vio esa necesidad de realizar una actualización? Pues el acuerdo que existía con México desde 2000 era ya bastante amplio, pero sobre todo en la industria. Lo que había que añadir es, en primer lugar, todo lo que es el sector agroalimentario, luego bastantes temas de servicios, telecomunicaciones, transportes, etc., y temas nuevas que simplemente han cambiado en los últimos 20 años, como es el comercio digital,
como es también las licitaciones públicas que hemos conseguido también negociar con México. Y allí es un tema fundamental también, donde la estrategia de la Unión Europea también es, en cierto modo, buscar socios que comparten maneras de hacer y valores, donde también no solo se trata de comercio, pero donde también, por ejemplo, introducimos, y lo hemos hecho con Canadá y con México también, y con Japón, donde, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el cambio climático es un tema que nos parece importante, que lo fijamos en un capítulo específico que se llama Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde decimos: queremos cumplir, ambos socios que firmamos ese acuerdo, nuestros compromisos sobre el cambio climático. O también en México, en el acuerdo, se ha introducido el primer acuerdo comercial que hemos fijado, donde se introduce un compromiso de ambos de luchar contra la corrupción, tanto en el sector privado como en el público, que es un tema interesante y complicado en México. Entonces, esos son avances también que no se ven a la primera, pero que son importantes. Pero para los tres temas importantes que mencionaba, agroalimentación, allí quedaban aranceles altísimos con México, como son los quesos, 20% de arancel, carne porcina, 45%, manzanas, peras, otras frutas, 20%, los dulces, 20%, el pollo, 100% de arancel. Y si ahora el productor español de porcina, de repente, para su jamón serrano, está un 40%, 45% más competitivo en México, pues venderá probablemente más. Y además de eso, introducimos lo que hemos conseguido con las tres también, los tres países, Japón, Canadá y México, introducir la protección de las denominaciones de origen europeas, que es un tema muy importante para el marketing de tu producto. Y en México hemos conseguido 340 productos europeos, los más vendidos en México, los más comercializados, que ya no se pueden vender bajo ese nombre si no son de sello de calidad europea. Esos son todos los vinos, muchos quesos, aceites, cítricos, etcétera, etcétera. Y eso también es un tema, creo, para la industria agroalimentaria española muy, muy interesante. Que además era un reclamo de esos sectores. Pasó con el queso manchego. Y es un tema donde tenemos un sistema muy propio europeo. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, el concepto de proteger una manera de hacer no le conocen. Ellos protegen marcas, protegen Ford, Starbucks, Coca-Cola, pero no protegen esas vino Rioja, Ribera o el queso manchego. Sí. Eso es. Y eso lo hemos conseguido para que el cliente allí sepa de que si compra un champagne que está hecho en Francia. Esto viene quizá también a tener conexión con lo que mencionabas, Alfredo, de la importancia de que las empresas apuesten a competir por calidad, por saber que son capaces de ofrecer bienes y servicios de alto valor, y que luego puedan contar también con una legislación que les proteja en ese sentido, porque, por ejemplo, en el caso español, si nos referimos al sector de los quesos, de los vinos, la denominación de origen es muy importante. Es importante, es que nosotros estamos en Europa continental, porque esto también en Reino Unido tampoco es el tema de denominaciones de origen, es algo no comprendido en gran medida, y en muchas partes del mundo no lo es, a pesar de que en otros países sí, porque India y otros países de Asia tienen también denominaciones de origen, que lo que hacen es certificar que un producto se ha producido en un sitio determinado de una manera determinada. Esto muchas veces otros países te dicen, bueno, pero es que eso, ¿por qué hay que protegerlo? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Le digo, no, si es que tú puedes hacerlo, pero lo que no puedes hacerlo es en mi país, que es donde hay que hacer este producto, porque va a saber así. Y este vino se puede hacer y hay que hacerlo en este clima y en estas condiciones porque es lo único donde se puede hacer. Entonces, no puedes, digamos, piratear un producto agroalimentario de calidad como este. Y además muchas veces la defensa cuando te critican el modelo es decir, pero si es que lo mío no compite con lo tuyo. Es decir, mis productos, precisamente por estar protegidos por denominación de origen, son más caros que si no la tuvieran. Si yo te vendiera a ti vinos de Rioja sin denominación de origen, serían mucho más baratos que vendiéndotelos diciendo es que es un vino de reserva de Rioja y de tal. Con lo que al final esto forma parte de, como dices, de ese proceso en el que en Europa nos tenemos que especializar en productos agroalimentarios de alta calidad y precio. Y el que quiera comprarse un queso normal, barato, se lo compre, pero el que quiera un queso parmesano
hecho en Parma, en Italia, pues tendrá que pagar lo que vale un queso parmesano importado desde Italia. No vale con hacer un parmesano pirata en el pueblo de al lado. Entonces, nada impide que hagan una cosa parecida en el pueblo de al lado, pero que no le llamen parmesano. Eso es básicamente lo que está protegiendo el sistema de denominaciones de origen. Y como digo, pues va en esa línea de lo que decía al principio. Nosotros tenemos que ir hacia ese tipo de productos que ofrecen mayor calidad, mayores garantías a los consumidores y por tanto son más caros. Se trata también de proteger el esfuerzo, la inversión, el tiempo que utilizan las empresas en conseguir desarrollar, como decía, bienes y servicios de alto valor. Y entiendo que esto os beneficia, este tipo de acuerdos, por ejemplo, vosotros que también tenéis presencia en México, saber que se está legislando para no solamente eliminar esas barreras arancelarias o los trámites aduaneros o regularlos, sino también en ese aspecto o aspectos como el burocrático, que entiendo también a veces os genera pérdida de tiempo y pérdidas de dinero. Certificaciones, por ejemplo, ¿no? Certificaciones, sí. Bueno, en nuestro caso, en nuestras máquinas, pues México tiene la misma certificación que Europa. Entonces, bueno, y es verdad que no tenemos, en la categoría de máquinas que tenemos no hay aranceles, pero eso ayuda mucho. Porque si comparo, por ejemplo, México, donde no hay arancel, donde no hay aranceles, y Brasil, donde hay casi 40%, como nuestras máquinas cuestan, una máquina mediana, 1 millón o 2 millones de euros, pues eso, el hecho de que el cliente tenga que pagar 40% más, o que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para que sea 40% de esfuerzo es inasumible. Entonces, al final, el cliente tiene que pagar estos aranceles y lo que hace que pues se plantea realmente por un tema económico invertir en esta nueva tecnología, porque luego él tiene que repercutir el coste de amortización de esta máquina, lo tiene que repercutir al producto final. Entonces pierde competitividad, claro, y nosotros vendemos menos. En México tenemos más de una docena de máquinas y en Brasil tenemos 2, porque el mercado brasileño, yo creo que, bueno, tiene también sus dificultades, pero también exporta menos, Brasil creo, exporta menos, porque sus precios son más de procesado de alimentos, porque nosotros vendemos a procesadores de alimentos, pues son más elevados, mientras que México puede exportar, especialmente a Estados Unidos, puede exportar mucho. Nosotros, por ejemplo, pues un producto que se procesa mucho por nuestra tecnología es el guacamole. Pues el guacamole, como los abogados los aguacates, perdona, están en México, se procesan en México, y luego la tecnología permite exportar a todos los países del mundo y especialmente a Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, pues si el gobierno del presidente Trump va poniendo aranceles, pues ahí con México, pues nuestros clientes tendrán dificultades en vender sus productos. Entonces, más aranceles, menos se mueven al final los bienes, las mercancías y los equipos, y más dificultades tenemos nosotros y nuestros clientes para exportar. Es que, para subrayar el tema de la cooperación regulatoria, temas regulatorios que son tan importantes. Cojo el comercio electrónico, una startup aquí en Madrid o en Barcelona que hace una aplicación para móviles, pues en el futuro, cuando entre en vigor el acuerdo con México, primero ya no tiene que pagar un arancel para cada descarga de su aplicación, eso hace más barato su producto, pero también tenemos una seguridad ahora porque los contratos para el comercio electrónico van a ser reconocidos y van a tener una seguridad jurídica que es fundamental para cualquier empresa. Eso también entra en esos acuerdos comerciales que muchas veces no se ve. Y por otro lado, la segunda cosa con la cooperación regulatoria, si la Unión Europea consigue esos acuerdos con Corea del Sur, Canadá, México, Japón, etcétera, etcétera, Australia, Nueva Zelanda pronto, ojalá, pues promovemos nuestras maneras de hacer y nuestros estándares europeos.
Y entonces los demás, si quieren vender aquí o en Canadá o tal, tienen que seguir nuestros estándares, que son más altos. Y así, ojalá también evitamos que en el futuro tenemos que correr detrás de los estándares que nos impone igual en alguna tecnología china, que igual van a ser a la baja. Entonces, para proteger nuestros estándares también es bien hacer esa cooperación regulatoria proactivamente. Que es justamente este tipo de estándares, unificarlos o en todo caso hacer que las empresas, en el caso vamos a hablar del acuerdo con Canadá, que empresas de ambos países cumplan las mismas regulaciones y al cumplir las mismas regulaciones se les permita tener la misma oportunidad de competir en igualdad de condiciones, porque además con el acuerdo de Canadá las críticas pasaron un poco por allí, por pensar que las empresas españolas, las empresas europeas iban a perder competitividad al quizá tener las empresas canadienses menos exigencias en cuanto a estos estándares. Sí, lo que no hemos conseguido con el debate sobre el TTIP, el acuerdo que nunca salió con Estados Unidos y también con el CETA, con Canadá, es transmitir a la opinión pública que es un mito, que es falso, que a través de un acuerdo comercial se bajen estándares fitosanitarios, sociales, medioambientales europeos. Eso no forma parte de negociaciones comerciales. Lo que estamos haciendo es cooperar regulatoriamente en aquellos sectores donde es posible. He mencionado la inflamabilidad de la ropa como un ejemplo, como puedo decir que pues una silla de bebés pues da un poco igual si donde pasas el cinturón es amarillo o rojo, la parte pintada, pero es una regulación y si nos reconocemos mutuamente eso, pues no tienes que hacer dos vías de producción para esa empresa que hace sillas de bebés de coches. Esos son los temas que tratamos y también los temas a futuro, es decir, si hace 10 años, 15 años hubiéramos cooperado más estrechamente con otras partes del mundo sobre el coche eléctrico, probablemente no hubiéramos desarrollado estándares diferentes en el coche eléctrico que ahora tenemos que reconducir. Entonces, eso es la cooperación regulatoria que nos parece tan importante en ese tema y no se trata para nada de bajar estándares europeos. Es decir, con el CETA, para decirlo claramente, carne tratada con hormona sigue siendo prohibida en Europa, porque la regulación europea no lo permita. O el pollo famoso tratado con cloro, no se puede vender en Europa. Es que fueron los puntos donde se puso además la mayor atención. Y fracasamos en explicar eso, lo admito, y os pido todos ayuda para que pasamos ese mensaje, que no es el caso. Entonces, el principio de precaución europeo, es decir, que tú no puedes vender algo que no has demostrado que no es dañino para la salud del consumidor, eso mantenemos, en todo caso. Y lo que tampoco hacemos es privatizar servicios públicos como agua, educación, etcétera, sanidad, porque no es competencia europea, es competencia en España incluso regional la educación. Entonces, esos son temas que no hemos conseguido combatir, pero bueno, seguimos con ello. En todo caso, el objetivo de los tratados, de estos acuerdos comerciales, es justamente beneficiar la actividad, el hacer negocios entre las empresas de España y del país de España, de Europa y del país con el que se establezca esta relación, porque, Alfredo, estamos en un punto en el que las empresas son cada vez más globales y esto es una tendencia que no tiene vuelta atrás, o al menos eso es lo que se indica. Claro, este proceso de globalización tan rápido que hemos vivido en los últimos años, lo que hace es que el mercado sea cada vez más global y más interconectado. Es decir, hoy en día los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la eliminación de barreras al comercio a nivel internacional gracias a los acuerdos comerciales, lo que hace es que cada vez los bienes y servicios fluyan con mayor facilidad a lo largo del mundo. Incluso las cadenas de producción, las cadenas globales de valor, pues cada vez están más fragmentadas. Es decir, para producir un bien final, cada vez son más países los que participan en esa cadena de valor, en las que al final las empresas muchas veces lo que participan es en una tarea más que en la producción de un producto completo, sino simplemente en una fase del proceso de producción. Todo esto tiene grandes ventajas, es verdad que también pues, supone un desafío, pero hoy en día yo creo que cualquier empresa, incluso pyme, que quiera tener una proyección de medio y largo plazo, tiene que considerar el mercado en su globalidad, es decir, no puede
yo creo que no tendría mucho sentido el invertir en una empresa para vender en el mercado doméstico español. Es decir, tienes que tener en cuenta que tu mercado es el mundo, de alguna manera, y que además es que las demás empresas del mundo están en tu mercado, con lo que al final tienes que hacer un modelo de negocio en el que la internacionalización de tus bienes y servicios forme parte de la estrategia, y cada vez más será así. Entonces, lo es ya y lo será cada vez más, y el mercado estará cada vez más integrado, más interconectado, cada vez todo será más rápido y todo será más competitivo. Y encerrarse no ayuda, porque el 90% del crecimiento global se hace fuera de Europa. Y tenemos que preguntarnos si nuestras empresas deberían participar en ese crecimiento o no. Por eso nos parece tan importante pues hacer esos acuerdos, ¿no? Bueno, es un ejemplo Hyperbaric, que la mayor parte de su facturación proviene de la actividad de vuestra actividad en mercados internacionales, y que entiendo que no entenderíais vuestro negocio sin la internacionalización. Efectivamente, el 90% de nuestras ventas se hacen al extranjero. Entonces, solo con el mercado español o incluso solo con el mercado europeo, pues no tendríamos el tamaño, no podríamos tener el equipo de personas, la I+D, la infraestructura que tenemos hoy, y la calidad de producto, porque eso, cuando tenemos un mercado mundial, eso nos permite vender más y entonces invertir más en nuestro negocio y ser más competitivo. Y solo dar un ejemplo, además, durante la crisis que estamos saliendo ahora en España, pues Hyperbaric siempre no tuvo ningún problema, porque como pues el mercado interior, el mercado español se redujo, pero como teníamos exportaciones, pues vendimos a otros países del mundo, entonces no sufrimos tanto de la crisis. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos está un poco más parado, pero vendemos en la India, en China. El hecho de tener un mercado mundial permite adaptarse. Si en una zona hay más problemas, pues es intentar hacer más esfuerzo comercial en otras zonas más fáciles y mantener las ventas para poder mantener la empresa en buenas condiciones. Solo le veo... La diversificación es siempre una buena idea, ¿no? Efectivamente, porque la persona que se centra solo en un mercado, pues este mercado puede tener algunas dificultades. Sí, yo quería incidir en eso, iba a decirlo justo antes de que lo dijeras tú, que además es que la crisis nos ha demostrado esto, ¿no? Las empresas internacionalizadas han atravesado la crisis de una manera mucho más fácil y mejor que las empresas que estaban centradas en el mercado doméstico, de las cuales muchas se han visto forzadas a tratar de salir al exterior a vender sus bienes y servicios que no les compraban en España. Y eso ha dado lugar a que muchos miles de empresas españolas han salido al exterior un poco a la fuerza. Sí. Y en muchos casos sin preparación e improvisando su salida. Muchas han fracasado, pero otras muchas han tenido éxito, les va muy bien, y ya tienen sus clientes y ahora mismo yo creo que van a pensarse muy mucho si abandonan esta estrategia internacional cuando las cosas vayan bien en el mercado español. Espero que no lo hagan. Parte de nuestra responsabilidad ahora, de todas las entidades que nos dedicamos a apoyar la internacionalización, es que las empresas que han salido en los últimos años al exterior no regresen, que se queden. Claro, y ahí lo importante, que es uno de los temas, digamos, difíciles para España, que las empresas que lo hacen, que han crecido desde 2007, 90.000, hoy son 150.000 pymes que están fuera, exportando, que ha crecido mucho. Pero el problema de España es que estas pymes en tamaño siguen siendo comparativamente más pequeños que, por ejemplo, de Alemania, o Austria, Holanda. Y ahí ayudarles que crezcan en fuerza y en músculo y que hagan eso. Y ahí un tema que tampoco hemos tratado, pero que es importante también, igual tienes una experiencia allí, es la movilidad laboral del personal. Porque tú lo que quieres hacer es mandar tus expertos al mercado nuevo, para abrir mercado, para ir a ferias, buscar distribuidores. Y allí los visados y los trámites, las administraciones, son muy largas, los procesos cuestan dinero y para una pyme es un obstáculo tremendo. Y ahí los tratados también ayudan, porque la movilidad laboral está
en parte Contemplada. contemplada en esos acuerdos. Efectivamente, si hay, cada vez que alguien tiene que hacer un viaje, por ejemplo a China, pues hay un visado, hay que pedirlo 15 días antes, pues a veces no es muy ágil y se pierden oportunidades y complica todo. Si es más fácil, por ejemplo en Europa, como no hay ningún problema, pues se puede viajar de un día a otro. Eso hace que una empresa se acerca mucho más de su mercado, de sus clientes. Y por eso Está suele claro. también ser la apuesta inicial para toda empresa española que da un paso hacia otro mercado, la Unión Europea, porque evidentemente es mucho más fácil ya con los estándares y las normativas reguladas. Pues muchísimas gracias, Jochen Müller, Alfredo Bonet y Carol Tonelo, por acompañarnos y por darnos desde la experiencia y desde la experiencia en los mercados y desde el trabajo de las instituciones una visión sobre lo que es la actualidad de la internacionalización de la empresa española y sobre todo por poner el foco que es allí donde se debe seguir trabajando, que las empresas tienen que apostar por tener actividad en distintos espacios y porque la estrategia internacional no sea un acto coyuntural, sino que sea una decisión de crecimiento y consolidación de las empresas. Pues muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.